Buenas, en este video vamos a aprender a leer patrones alfa. Esta letra A está hecha para hacerla en vertical. Acuérdense, esto es para hacerlo en vertical. La cantidad de hilos que vamos a usar son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que serían estas. Cada cuadradito significa que es un nudo que va a estar tejiendo sobre las guías. En todos los patrones siempre hacen los nudos en forma de cuadrado, pero cuando nosotros tejemos se parece más a un rectángulo. Por eso yo los paso a rectángulos. Esta letra A quedaría así en forma de rectángulo. ¿Cómo hacemos un rectángulo en una hoja cuadriculada? Partimos a la mitad cada cuadradito. De esta forma tenemos una mejor visión de cómo quedaría el trabajo terminado. Si alguna vez hicieron un patrón, se habrán dado cuenta que en el dibujo sale más ancho y en el tejido sale estirado. Y no es porque hicieron algo mal, sino porque el dibujo está hecho con cuadrados y en el tejido nunca salen cuadrados los nudos, salen más parecidos a un rectángulo. Entonces yo les recomiendo que si van a hacer un patrón desde cero o copiar uno que esté hecho con cuadrados, los pasan a rectángulos y de esa forma ya saben cómo les va a quedar. Estos diseños se hacen de la misma forma, o sea, con la misma forma de tejer. Lo único que cambia es que este tiene las guías normales y se teje con el hilo normal de 1 milímetro y este tiene las guías normales pero se teje con hilo finito de 0,5. En este video voy a explicar cómo se hace. Va a ser un video corto ya que los pasos son repetitivos. Dejamos acá, así vamos marcando y no nos perdemos. La primera hilera es del mismo color, así que empezamos. Agarramos la primera guía, este es el color con el que vamos a tejer, pasamos por debajo. Ahora hacemos una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acomodamos ahí, tranquilos, sin miedo, repetimos. Otra P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acomodamos ahí, no toquemos más. Ahora seguimos con la siguiente guía. Cruzamos y tejemos. Repetimos, una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acá el hilo es muy largo, así que disculpen. Ajustamos un poquito, repetimos, una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Vamos acomodando, si tienen uña mucho mejor. Tratamos de acomodar siempre. Seguimos con la que sigue, pasamos por debajo y ahora hacemos otra P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Vamos acomodando, hacemos una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Volvemos a ajustar, siempre importante eso. Recuerden, si tienen uña mucho mejor. Seguimos, pasamos por debajo el color y repetimos, una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Una P por arriba,
entra por el medio y ajustamos, siempre acomodando. Es súper importante que la primera línea quede lo más derecha posible, así la vamos usando de guía. Seguimos, cruzamos por debajo el color y ahora por arriba hacemos una P, entra por el medio y ajustamos. Repetimos, una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Todo esto es repetitivo. Esta es la última, la cruzamos por arriba ahí, hacemos una P por arriba, entra por el medio, ajustamos y repetimos, una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acomodamos, tratamos de que queden en línea. Ahora sigue, esta es la primera línea que hicimos recién, ahora toca la segunda. Marcamos, así no nos perdemos. Arranca con 1 azul, sigue 4 naranjas y otro azul. Cruzamos por debajo el color y ahora hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Ajustamos bien acá. Repetimos, un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acá tienen que tener mucho cuidado porque si aprietan mucho o aprietan poco o directamente no aprietan, va a quedar mal. Acá viene un detalle importante que es cambiar el color. Tenemos que hacer 4 con naranja. Agarramos el color naranja, en este caso lo pasamos por debajo de la primer guía y por debajo del que vamos a tejer. Ahora este queda arriba, este queda por debajo del que vamos a tejer. Hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y sale. Ajustamos bien pegado a la línea anterior. Ahora al azul lo tenemos que pasar por el medio, o sea, lo pasamos por debajo de la guía que estamos tejiendo y sube. Ahora agarramos este, hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. El hilo azul tiene que quedar por el medio, de esa forma queda más firme el tejido. Acomodamos bien. Ahora tenemos que hacer 3 nudos más de naranja. A este, que no lo vamos a usar, lo llevamos para abajo de todas las guías. Queda así, por debajo. Seguimos tejiendo. Ubicamos la guía que sigue y cruzamos por debajo. Ahora hacemos un 4, entra por el medio y ajustamos. Repetimos, un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Como
hagamos, vamos tirando si hace falta. Usamos las uñas, nunca se olviden. Seguimos. Pasamos por debajo el color y ahora hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Otra vez un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Vamos acomodando. Si ven que se está separando un poco, no se preocupen, que después, cuando hagamos el nudo azul, se va a ajustar. Queda una línea más con un nudo naranja. Cruzamos el color por debajo siempre. Hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Una vez más, un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acomodamos un poco. Nos ayudamos con la uña. Y ahora tenemos que hacer un nudo azul. Este naranja queda por arriba. Ahora agarramos el azul que venía por debajo. Tiramos un poquito si está separado. Recuerden, este por arriba, esta es la guía y este está por debajo. Hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y vamos ajustando. Ahora pasamos este por el medio, o sea, lo bajamos y hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acá sí ajustamos bien, sin miedo, con la uña vamos acomodando, tratando que queden todos en la misma línea. Ya terminamos la segunda, ahora tenemos que volver con la tercera línea. Marcamos, así no nos olvidamos dónde estamos. Otra vez repetimos lo que hicimos antes, así que sigamos. Cruzamos por debajo el color y volvemos a hacer una P. Por arriba, entra por el medio y ajustamos. Repetimos, una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acomodamos, acá dice que tenemos que hacer un naranja, así que repetimos. Este queda por arriba, pasamos el color naranja por debajo acomodamos un poco, tiramos y hacemos una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acomodamos un poco. Ahora el azul lo pasamos por debajo de la guía que estamos tejiendo y hacemos una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Recuerden que cuando hacemos este paso
El hilo anterior tiene que quedar por el medio. Vamos acomodando. Ahora tenemos que hacer 2 nudos azules. Así que pasamos el naranja por arriba, queda así. Agarramos el azul, lo pasamos por debajo de la guía que tenemos que tejer. Recuerden el naranja por arriba, con este vamos a tejer. Hacemos una P por arriba, entra por el medio, ajustamos con cuidado acá, siempre recuerden eso, con cuidado el primer nudo. Bajamos el naranja, pasamos por el medio y ahora con el azul hacemos una P por arriba, entra por el medio y ajustamos ahora fuerte. Vamos acomodando. Este naranja no lo vamos a usar, así que lo pasamos por debajo de todas las guías. Seguimos con el azul. Cruzamos por debajo. Hacemos una P por arriba, entra y ajustamos. Repetimos, una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acomodamos. Acá dice que tenemos que hacer un nudo naranja. Dejamos el azul por arriba, agarramos el naranja que ya venía por debajo, acomodamos un poquito, hacemos una P por arriba, entra por el medio y ajustan con cuidado. Ahora bajamos el azul, lo pasamos por debajo de la guía y lo dejamos ahí. Volvemos a agarrar el naranja y hacemos una P por arriba, entra por el medio y ajustamos fuerte. Acomodamos. Acá dice que tenemos que hacer el último nudo azul, así que dejamos el naranja por arriba, agarramos el azul que venía por debajo y hacemos una P por arriba, entra por el medio y ajusta. El primer nudo, despacito bajamos el naranja y cerramos con una P por arriba, entra por el medio y ajusta. Vamos acomodando con la uña, que vaya quedando todo en línea. Vamos a hacer la cuarta línea, que sería prácticamente lo que hicimos en la guía, en la línea anterior. Marcamos, así no nos perdemos. Sería azul, naranja, azul, azul, naranja, azul. Cruzamos, hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Otra vez un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Agarramos el naranja que ya venía por debajo y hacemos el siguiente nudo. Agarramos la guía, cruzamos por debajo, dejamos el azul por arriba y tejemos. Hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Ahora bajamos el azul, lo pasamos por debajo de la guía y hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Acomodamos. Recuerden, siempre con la uña se ayuda.
Ahora tenemos que hacer 2 azules. Dejamos el naranja por arriba, agarramos el azul, pasamos por debajo de la guía, acomodamos y lo mismo de siempre. Un 4 por arriba, pasa por el medio y ajustamos con cuidado. Ahora bajamos el naranja, lo pasamos por debajo de la guía y hacemos un 4, pasa por el medio y ajustamos fuerte ahora. Vamos acomodando. Pasamos el naranja por debajo de las guías porque no lo vamos a usar. Acomodamos. Ahora pasamos el azul por debajo de la guía. Acomodamos y repetimos un 4 por arriba. Ajustamos. Otra vez un 4 por arriba. Ajustamos. Acomodamos. Vamos viendo que quede todo en regla. Ahora tenemos que hacer un nudo naranja. Dejamos el azul arriba, agarramos el naranja y hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Pasamos el azul por debajo de la guía y hacemos con el naranja un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Siempre acuérdense de ir acomodando. Ahora queda hacer un azul. Dejamos el naranja por arriba, agarramos el azul que venía por debajo, cruzamos y hacemos un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Pasamos por debajo el naranja y cerramos con un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Bueno, en esta parte voy a poner la cámara súper rápida, así ven cómo voy tejiendo y que no hago nada distinto. Si es la primera vez que hacen un patrón, seguramente les salga un poco chueco o quizás no, pero es todo práctica, no hay otra forma. Hay que probar, prueba y error. Si les interesa este tipo de tutoriales, me gustaría que me lo hagan saber, así tengo en cuenta futuras ideas. O si tienen algún pedido en especial, me lo dejan. Mientras esté a mi alcance lo puedo hacer y compartir. Bueno, y así quedaría el patrón terminado. Si hace falta, vamos ajustando antes de cortarnos. Se cortaría acá y acá. Se queman y estaría terminado. Recuerden que estos patrones están hechos de la misma forma. Solo cambia el grosor con el hilo que tejemos. Después las guías son el tamaño normal. Con el violeta y con el que hicimos recién, usamos este hilo de 1 milímetro. Para conseguir los hilos finitos, desarmamos este y con este tejeríamos y quedaría así. Recuerden, este tiene guías de 1 milímetro y se teje con el hilo finito. Otro detalle que quería dejarles es que este tejido está hecho en vertical. Pero ¿qué pasaría si el diseño está en horizontal? Como dije, así queda en vertical el diseño, el dibujo.
Así quedaría en horizontal, no, quedaría así, de esta forma. Ya no serían 6 las guías, serían 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son estas. Se teje de la misma manera, solo cambia la cantidad de guías. Así quedaría en vertical el diseño y así en horizontal. Tengan en cuenta ese detalle cuando ven un dibujo, porque no todos van a quedar de la misma forma. Este vertical y así horizontal. Y eso es todo por ahora. Hasta luego.